Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. 100 mejores cuentos de la literatura universal, parte 2. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los 100 mejores cuentos de la literatura universal de una lista que nos compartieron. Vamos a hacer 20 capítulos, les recordamos que vamos a hacer 20 capítulos. El día de hoy vamos a hablar de Bola de Cebo, de Guy de Maupassant, de Casa Tomada, de Julio Cortázar, Cómo se salvó Wang Po, de Marguerite Yourcenar, Continuidad de los parques, de Julio Cortázar también, y Corazones solitarios, de Rubén Fonseca. La gracia es que hagamos un pequeño contexto de los autores y luego sí pasemos a explicar más o menos algunos detalles interesantes e importantes de estos 5 cuentos. Guy de Maupassant, para comenzar, es un escritor francés. Nació en 1850 y falleció en 1893. Y pues tiene una historia muy interesante, creo yo. Él, ante la ruptura de sus padres cuando era pequeño, digamos que estuvo muy apegado a su madre y no había tenido esa figura paterna en su familia. Pero él admiraba muchísimo, muchísimo a Flaubert y me parece algo curioso que esos sean que alguien como Flaubert sean tus escritores a admirar y a seguir. Y afortunadamente, Guy de Maupassant conoció a Flaubert en 1867 y ese, pues digamos que él se convirtió en esa figura paterna que nunca tuvo y pues obviamente un sinfín de puertas hacia el mundo de la literatura se abrieron. Él vivió con su padre un momento tras la guerra franco-prusiana de 1870, que es de hecho en donde se enmarca Bola de Cebo. Ya hablaremos de eso. Y pues bueno, sus obras son catalogadas como pertenecientes a los movimientos del realismo y del naturalismo. El realismo que él trata de detallar bastante información sobre los personajes, sobre los paisajes y sobre los paisajes y las escenas. Y también tiene el naturalismo que reproduce la realidad con grados muy elevados de exactitud, tanto lo vulgar como lo sublime, como todo el amplio espectro, porque para él, o bueno, para este tipo de naturalismo, lo bonito y lo feo, digámoslo así, están en un mismo nivel, entonces ninguno está por encima del otro, y por eso es que la realidad está documentada casi de manera científica, como si la literatura se volviese una especie de documento social, lo cual hace que también en específico este cuento sea bastante extenso, porque las descripciones abundan y pues todo lo que él hace es reproducir la realidad lo más exacto posible. Bueno, como también parte de este contexto y de lo que hablaba Julie, encontramos que una parte gigante que va a marcar todo el relato es la guerra. Entonces, este cuento se ubica en el contexto de la guerra entre el Segundo Imperio Francés y el Reino de Prusia, donde tenían el apoyo de la Confederación Alemana del Norte y los aliados, diferentes aliados de diferentes países. Sin embargo, esto va a marcar mucho lo que hagamos en el análisis o lo que podamos ver en un análisis del cuento, porque vemos estas diferentes personajes que se encuentran en un lugar de una forma, pues uno creería hasta interesante y graciosa, como que todos estos estén en un mismo lugar. Y podemos ver cómo se enmarca en ellos, cómo se ve reflejado en ellos la guerra, las consecuencias de la guerra. Vemos, por ejemplo, las posiciones o los papeles de la mujer en la guerra, las diferentes clases sociales y cómo éstas reaccionaban a las acciones que se daban en la cotidianidad en un contexto de guerra. Entonces, este contexto va a ser muy importante para entender el cuento. Primero que todo, pues como experiencia lectora, me gustaría decir que además de ser un cuento, pues por ser un cuento largo, habían muchas cosas que yo iba como tomando nota, o en mi cabeza me iban resonando y eso, y al final como que todas tienen un sentido, pero sí sentí que por la forma o por su naturaleza del realismo, este cuento también deja muchas cosas como abiertas en sentido que
tiene muchísimas descripciones, pero tú al final sientes que hizo falta algo en la historia. Y es gracioso porque tú entiendes que el autor en sí no quería que pasara eso. El autor tenía que describir cada detalle y todo, pero a la hora del té, cuando termina el cuento, tú te das cuenta que hay muchas cosas que tal vez te quedaron en la mente o que creías que iba a pasar algo más con ellas y tal vez no pasó. Creo que también es parte del rasgo de realismo, porque sí se sentía como si me estuvieran contando una anécdota. Entonces, y con todo lujo de detalles, obviamente, pero sí se sentía como algo totalmente real, algo que me podría estar contando alguien. 100% podría haber pasado así como lo cuenta. Pero entonces también creo que por eso es que sentimos que hay como espacios que esperaríamos llenar muchas veces con ficción o con fantasía pura. Pero tal vez eso sea más del lector. Además de esto, podemos ver, como decía, que hay muchísimas reflexiones sobre la sociedad en sí. Y es algo interesante porque para ser realista me pareció a mí que tenía muchas opiniones y muchos análisis en el cuento. Una de las cosas que yo destaqué es que el narrador hace juicios durante la narración. Entonces es un narrador que no se muestra pasivo ante la historia tampoco. O sea, su papel principal como narrador en un cuento realista, naturalista, sí se cumple cuando hace todas estas descripciones y cuando se alarga hablando de cada uno de los personajes o de los lugares o de lo que está pasando en sí como una descripción. Pero también podemos ver momentos en los que emite juicios. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que dice: magnífico ejemplar de la soberbia, desfachatez acostumbrada entre los militares victoriosos. Comentarios así que de repente lanza entre las escenas, entre las descripciones, y se hace evidente que hay un análisis o una reflexión en el cuento más allá de las descripciones. Creo que lo hace un poquito tal vez pesado de leer es las descripciones, pero cuando entras a esos momentos de análisis, cuando los encuentras, siento que tú te sientes en parte aliviado, como encuentras eso y dices como wow, de aquí me puedo coger para hacer un montón de reflexiones sobre lo que se está contando. Entonces creo que eso es algo muy interesante que me muestra este cuento sobre el realismo, como hay una gran importancia en que en el realismo haya cierta reflexión igualmente. Siento que es lo que lo hace como digno de estar en un cuento, digno de estar parte de la literatura, en los 100 mejores cuentos de la literatura. Es esta parte de crítica. Si nos quedáramos solo en la narración descriptiva, sería mucho más difícil como que entráramos a estas reflexiones profundas sobre la sociedad, que siento que las hay en este cuento. Entonces, bueno, además de eso, sobre el narrador, la narración está en pasado y siento que esa distancia le permite mayor reflexión sobre el hecho. Es también interesante porque es un rasgo que siento que le ayuda para ambas partes, tanto para la reflexión y el análisis como para la descripción. Obviamente, si tú describes desde un personaje que está en presente, por ejemplo, es más difícil que se rompería un poco el rasgo de verosimilitud si él se da cuenta de cada rasgo, cada detalle, descripción específica de todo, porque normalmente un personaje humano no estaría viendo todo en cualquier situación humana. Entonces eso también le da no solo pues ese rasgo de verosimilitud, sino también cierta distancia que le permite esos pequeños análisis o guiños de lo que puede ser la lectura de una sociedad. Disculpame, y además es que el simple hecho de que tenga esos atributos, como que la voz narrativa mencione cosas o haga reflexiones o haga análisis críticas, demás sobre lo que está siendo narrado,
siento que hace que uno como lector se dé cuenta de la narración. Como que muchas veces dejamos pasar la narración por meternos mucho en la historia de fondo y dejamos de darnos cuenta de elementos de forma como la narración, que es la columna vertebral de todos estos cuentos. Y el hecho de que él haga notarla, pues ayuda mucho a que el lector se dé cuenta de ella, ¿no? Sí, es algo muy interesante también. Yo creo que como este cuento me enseñó muchas cosas sobre lo que es contar como desde el realismo, porque además de todas estas descripciones, además del rasgo de análisis, eso que tú decías de hacer saber y hacer notar la importancia del narrador es algo que yo creo que es muy característico del realismo. Pasando como para otro lado del análisis, a medida que yo leía el cuento, yo resaltaba muchísimas cosas sobre la sociedad, ya dándome cuenta que había una reflexión más a fondo de ella, especialmente en este contexto de guerra. Entonces, hay momentos que se describe como una quietud dolorosa y una incertidumbre al final de una guerra perdida. Muchas veces se siente uno como en un contexto más de posguerra, así como pensando en eso que va después y las reflexiones humanas sobre la guerra. Entonces, siento que aquí el autor logró como ver eso y además de que el narrador le ayuda a ver esas reflexiones, también hay como una intención fuerte de hacernos ver los lados humanos de la guerra. Además de esto, hay una fuerte característica, un fuerte elemento que habla sobre la invasión y como es, entre comillas, un desastre de la naturaleza, habla como si fuera la peste de la invasión, y se habla mucho como de esa parte nacional, evidentemente porque los personajes son la mayoría personas como de renombre político, de renombre, personas ricas y todo esto, como llegamos a hablar mucho de esas nociones como de nación, de ese sentimiento en la guerra. Volvemos a encontrar que el autor hace frente a esto muchas preguntas, se hace preguntas y es interesante eso también frente al elemento de reflexión, perdón. Otra cosa que me gustó muchísimo de este cuento es, como decía en un momento, la sintetización o cómo encontramos a todos estos personajes en un solo lugar. Y es algo que me pareció, eso sí me pareció genial, como de principio a fin. Incluso en el final, eso sí, como que en eso sí uno se siente llenito, como, porque es que tú encuentras a todos estos personajes al comienzo y como que sí, los ves, pero sientes que algunos como van a sobrar en la narración o no sé. Al final tú te das cuenta que todos los que están ahí tienen que estar ahí por una razón. Cada uno de los personajes tiene un momento exacto en el que tú te dices como, sí, este personaje debía estar ahí. Entonces, es algo muy interesante como también el autor hace esta tarea de poner a todos estos personajes en un lugar específico para que pueda darse la acción. Frente a los personajes, es muy interesante también los nombres y como durante todo el cuento conocemos al personaje principal como el sobrenombre de Bola de Cebo. Se le refiere a ella como con diferentes sustantivos, pero la mayoría de veces la llamamos así en el cuento. Frente a esto, como hay una frase que me llamó mucho la atención de estos personajes, cuando se está hablando de estos personajes, y es que decían que los hermanaba el dinero. Y también es una ironía, cuando en una de las primeras escenas vemos cómo los ricos pasan hambre aún en medio de la riqueza. Es gracioso encontrar eso al comienzo y luego hacer un contraste entre eso y cómo se cierra el círculo con el resto del cuento. Además de esto, hay un elemento de intertextualidad
por ejemplo, con el mito griego de Tántalo, en este momento en el que están pasando hambre. Yo quiero contar una anécdota con eso. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo este cuento, justo había estado en un ejercicio traduciendo el mito de Tántalo y fue muy gracioso. Wow. Me gustaría leer como la frasecita donde hacemos esta relación con el mito de Tántalo que dice: envueltos por la satisfacción ajena y sumidos en la propia necesidad, ahogados por las emanaciones provocadoras y excitantes de la comida, el conde y la condesa de Breville y el señor y la señora de Carré parecieron el suplicio espantoso que ha inmortalizado el nombre de Tántalo. La magia de la trascendencia griega es lo mejor. Sí, y siento que es muy mágico cuando tú estás leyendo y lo coges antes de que lo nombren, como lo entiendes antes de que lo nombren, como la intertextualidad, la referencia. Además, vemos que la acción tanto abre como cierra en torno a la comida, volviendo a el mito de Tántalo y volviendo a la ironía de que el rico esté pasando hambre y lo que pasa a lo largo del cuento y al final. Además es que esa es una combinación interesante, ¿no? Como guerra y comida. Sí. No sé. En el sentido que... Tipo los Juegos del Hambre. No me pensaba en eso, pero no. No. Y es una película que les recomiendo. Me vi una película que se llama El Festín de Babette y muestran como esta misma dinámica de cómo o sea, como una guerra que desplaza, una guerra que separa, pero luego viene la comida como mucho más que solo comida, la comida como rito, la comida como ceremonia, la comida como la comida que une todo y que vuelve como la reconciliación de esa guerra. Creo que eso es una dupla interesante, parece poco común, pero es muy interesante. La comida también hace parte de toda la historia en general. Como vemos que ellos se van encontrando nuevamente y otra vez en los almuerzos, en las comidas, todo esto, todas las conversaciones y todo lo que está pasando, siempre volvemos a la comida. Entonces, también es como un punto transversal sobre el cual se hila la acción del cuento. Y ya para ir cerrando como esta lectura de este primer cuento, también vemos que se dan guiños sobre esto que hablaba al comienzo del papel de una mujer en la guerra, de una mujer en la sociedad de la época y una mujer en la posguerra. Esto, como decía, también está muy marcado por la clase social. Y también es interesante que en el cuento nos hayan puesto esta diversidad de personajes que sean mujeres, como para ver diferentes papeles y también siento que es un punto de contraste, como esta bola de cebo, pero también están las mujeres, las esposas de todos los reconocidos que van en el carruaje y también están las monjas. Entonces son 3 puntos que a medida que va pasando el cuento nos vamos dando cuenta de los puntos de comparación entre las 3 y cuál se va conformando como el papel de cada una en la historia. Y todo esto, como principalmente en términos de las monjas y en términos de las esposas, estos 2 personajes son los que hacen el contraste más grande para que uno entienda por qué está pasando el personaje principal de Bola de Cebo, que es el contraste mayor con estos 2 grupos. Creo que ese fue el mejor primer cuento para comenzar, porque elementos como la guerra, la mujer, el papel de la mujer, la contraposición entre mujer y hombre, van a estar muy presentes en los siguientes cuentos, o específicamente en el que viene, que tiene elementos muy interesantes. El siguiente cuento del que vamos a hablar es de cómo se salvó Wang Fo, de Margaret Yourcenar, que fue una novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora belga, que también fue nacionalizada estadounidense en 1947. El cuento
al que nos vamos a referir hoy hace parte de Cuentos Orientales en 1938. Creo que algo que es muy interesante de toda la literatura de Marguerite Yourcenar es cómo basa todos sus argumentos en una tradición, en unas leyendas. Encontramos no solamente los cuentos orientales, sino varios de sus libros están basados en leyendas, en tradiciones y culturas diferentes. Y creo que es algo muy característico de la literatura de Marguerite Yourcenar que nos va a ayudar también a entender mucho este cuento del que vamos a hablar hoy. De cómo se salvó Wang Fo es un cuento, como ya decía, de 1938 y también existe como una versión de esta ilustrada por Georges Lemoine. Lo ilustró en 1935 antes de que saliera la versión final. Es muy interesante que estos cuentos hayan sido ilustrados y se diga que son ilustrados para niños. Además de la característica transversal de la literatura de Yourcenar, que está basada en tradiciones, en leyendas, también vemos que para ella hay una gran importancia en los personajes y muchas veces los repite en sus relatos. O va con ellos de la mano durante varios relatos. Durante toda su vida vemos que hay muchos personajes que son transversales a toda su obra. ¿Cómo se salvó Wang Fo? La verdad es que es un cuento maravilloso. A mí me encanta mucho, creo que le hace mucha justicia estar en esta lista. Es un cuento que creo que si tuviera que describirlo, aunque no tengo que hacerlo, pero lo haré, matemáticamente, como que es un cuento que va en una, no sé, función exponencial, como que empieza un poco lento, pero llega un punto en el que despegó y tú despegaste con él y no hay quien te baje de ese viaje. Muy bien, tenemos a dos personajes principales y a un personaje que aparecerá después. Tenemos a un anciano pintor llamado Wang Fo, tenemos a su discípulo llamado Link y también tenemos, bueno, a la esposa de Link y a un emperador que aparecerá más adelante. Creo que lo que es muy interesante de este cuento es que exalta el arte de una manera maravillosa y habla del arte como algo irreal. Entonces yo también veo aquí muchos elementos, digamos, de literatura medieval y de algunos autores griegos antiguos. Por ejemplo, siento que Wang Fo es muy platónico, porque Wang Fo, este pintor, sabe que la realidad es diferente a la percepción de la realidad. Y el cuento comienza narrándonos y nos explica durante todo el cuento que Wang Fo no le gusta pintar la realidad, sino su percepción de la realidad. Y eso le va a traer problemas, lo cual es curioso porque ¿por qué podría tener problemas si eso es, digamos, lo que hace el arte también? El arte no es 100% la mímesis de la que habla Aristóteles, como de imitar la naturaleza tal cual es, sino que también es una combinación eh, muy a lo que hablan, muy a lo que discuten Poliziano y Cortesi, una combinación de cosas que has visto y cosas tal vez nuevas que tú combinas con base a la realidad y haces una nueva creación, como tu percepción de esa realidad. A Wang Fo lo que le gusta ver es la percepción, no la realidad. Y entre otras cosas porque él sabe que nunca va a poder ver la realidad exactamente. Y ahí es cuando que es muy platónico, porque Platón nos va a decir que pues la verdadera esencia de las cosas es inalcanzable y el arte es al contrario como mucho más lejano de la verdadera esencia de las cosas. Por ejemplo, cuando Wang Fo quería pintar una princesa, él decía como estaba buscando un modelo y no encontraba, él decía, una mujer lo suficientemente irreal para pintar a esa princesa que quería pintar. Entonces utiliza Link, es decir, a un hombre. ¿Por qué? Porque no es una mujer, es decir, es lo suficientemente irreal. Es una mujer suficientemente irreal porque es un hombre. Así que es muy interesante cómo ver estos cambios que hace. Entonces pinta a Link a su como asistente cuando intenta pintar a una princesa y tiene un modelo de mujer cuando intenta pintar hombres, por ejemplo. Y es aquí cuando sale la esposa de Link. Aquí también hay un dato interesante porque él, por ejemplo, quiere pintar a un hombre, como dije, y
lo que hace es retratar a la esposa de Link. No porque esto sea, no sé, varonil o algo así, sino por lo mismo, porque es lo suficientemente, es el hombre más irreal que encuentra la mujer. Así que lo que hace es retratarla. Y aquí viene Link y Link prefiere el retrato de su esposa que a su esposa misma. Entonces, como que Link tiene esta misma realidad de Wang Fu, bueno, esta misma mentalidad de Wang Fu en la que preferimos la percepción de la realidad y no la realidad misma. Creían además que Wang Fu puede dar vida a sus pinturas. Y bueno, veremos a ver si eso es cierto literalmente o no lo es, literalmente. Pero creían que Wang Fu podía dar vida, como cuando él pinta, como pinta la percepción de su realidad, casi que lo que hace es crear nuevas realidades. ¿Qué es lo curioso de este cuento? Pues además de hablar hermosamente sobre el arte y la representación y la mimesis y problematizar un montón de cosas de la teoría del arte, es que hay un emperador que ajustició a Wang Fu por sus pinturas. Y aquí es cuando creo que viene lo interesante. O sea, el emperador creyó que la realidad estaba en los cuadros de Wang Fu. El emperador creció viendo los cuadros de Wang Fu. Y entonces lo que pasa es que cuando ve la realidad a su alrededor, dice, esto no es como los cuadros. Los pastos no son así de verdes como en tus cuadros. El cielo no es así hermoso. Las mujeres no son así hermosas como tú las pintas. Pero claro, es que Wang Fu nunca pintó la realidad, sino lo que fuera suficientemente irreal para lo que él quería hacer. Así que, obviamente, este emperador se lleva una, comillas, decepción al ver la realidad fáctica, la realidad real, comillas, y lo que hace es ajusticiarlo. Y esto me parece muy curioso porque habla mucho el oficio del arte, como de nosotros, como artistas, lo que escribimos, lo que hacemos no es exactamente siempre lo que vemos. Por más realismo, naturalismo que tengamos, como vimos en el anterior cuento, el narrador y pues también el autor incluye elementos de crítica, de análisis, de reflexión. Y esos elementos son propios de la persona, son propios del artista, son propios de su percepción de la realidad. Por lo tanto, lo que se escribe no es exactamente igual a la realidad que nos rodea. Y creer que lo que está escrito en un cuento, lo que está escrito en una obra, lo que está pintado en una obra de arte, creer que así va a ser la realidad, es como que, no quiero decir ingenuo a mal, sino es ingenuo, no, inocente, pero cómico, pero chistoso, pero lindo. O sea, como que en serio sigue siendo algo lindo. Me recuerda a algunas peculiaridades de los ojos que lo vimos en la primera parte y es como creerle a la obra al 100% y después darnos cuenta que en realidad hay muchos matices entre la obra y la realidad fáctica. Es gracioso ver cómo esto en realidad no está alejado de la realidad, aunque suene chistoso, porque no solamente en las peculiaridades de los ojos que leíamos la vez pasada, sino no más en uno de los análisis que voy a hacer ahorita a continuación de uno de los cuentos de Julio Cortázar. Vemos como el cuento tiene un montón de interpretaciones de personas, o sea, críticos y analistas de literatura que, mejor dicho, le sacaron un montón de análisis al cuento y Julio Cortázar en un momento fue como, no, pues lo saqué de un sueño. Entonces es gracioso como el arte, es gracioso y es un punto de reflexión muy interesante frente a nuestra sociedad y frente al papel del artista y cómo se ve en la sociedad, porque muchas veces pasa. Me recuerda también esta anécdota, no recuerdo cuál era la obra, perdón, pero que se estaba haciendo una lectura de esta obra en una como tipo radionovela y era una novela de ciencia ficción como sobre una invasión y todo esto y la gente ponía la radio y pensó, o sea, la gente pensó que esto era real porque lo estaban diciendo en la radio, pero en realidad solamente estaban haciendo como una lectura de la obra. Entonces es como estas ficciones se mezclan también con nuestra realidad y como hay una percepción también de la sociedad en sí, de lo que sería el papel del artista, que muchas veces es
pues sí podría decirse como errónea, como el papel del artista no está, como tú decías, en retratar fielmente la realidad, así como en la mímesis, incluso lo veíamos en el cuento anterior, como incluso el realismo se plantea reflexiones y preguntas sobre lo que está contando. Por último, para cerrar con un elemento así de forma que potencializa mucho esta idea que estamos hablando de la mimesis y del arte y de cómo funciona la realidad para Wang Fu específicamente y bueno, para este cuento, es que algo que me gustó mucho también es, será una especie de intertextualidad. La verdad no sé si será así, como que eso lo pensé yo. No sé si habrán más investigaciones sobre eso, pero yo sí veo como un tinte súper medieval en el cuento que me parece muy curioso de observar con respecto al narrador y a la literatura enmarcada. Como que vemos muchísimas obras medievales en las que el narrador tiene un papel fundamental, no sé, el Cid, o específicamente los cuentos de El Conde Lucanor, porque cuando el emperador, como les mencioné, ajusticia a Wang Fo sobre que sus obras son mentira y que sus obras no son lo que dice la realidad y que le hizo vivir en una fantasía toda su vida, lo que hace es como contarle toda la historia. Es decir, Wang Fu le dice como, ¿de qué me acusas? Y el emperador dice como, hace muchos años, ta 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 ta. Ta". Y le cuenta, como si hubiese otro cuento ahí adentro, como sí, como muy esta historia enmarcada dentro del cuento. Y es muy, como sí, que recurre a tiempos pasados, que recurre a historias pasadas, muy, muy, muy parecido a cómo funciona el conde Lucanor. A grandes rasgos, el conde Lucanor siempre llega con una situación a su consejero Patronio y le dice como, mira, fulana se quiere casar con fulano, ¿qué hago? Y entonces Patronio le dice como, le voy a contar la historia de un granjero y una semilla, que ta, 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 y le empieza a contar la historia del granjero y la semilla, y luego le dice, y es por eso que usted debe actuar así. Gracias. Y eso es un cuento que está metido en un libro de cuentos. Entonces, como que un montón de literaturas enmarcadas dentro de la otra, que me parece que está muy presente en Wang Fu y en su dinámica con el emperador y con Lin, que también se potencializa al máximo en el final, que no les puedo contar, pero que los invite a leerla porque el final te deja. O sea, el título del cuento es ¿Cómo se salvó Wang Fu? Ya sabemos que se salvó, eso ya está ahí. Pero ¿cómo se salvó? Por medio del arte, por medio de la narración. Quién sabe cómo se salvó, pero es para que lo vayan a leer porque es increíble. Yo creo que hay algo interesante que este cuento haya sido ilustrado y en un momento pensado como cuento infantil. El hecho de que hable del arte de esta forma es algo muy interesante, pero creo que es un punto de análisis y de que se presta muchísimo para explicar, mejor dicho, o para mostrar en la literatura infantil. Porque creo que así como hay literatura infantil que muestra un montón de aspectos de la vida, el hecho de hablarle a un niño sobre el arte, la importancia o las reflexiones alrededor del arte, me parece algo muy bonito que se haya pensado de esta forma, algo muy valioso que se haya pensado de esta forma de mostrar esto que se muestra en el cuento de Margaret Yourcenar como parte de la literatura infantil. Hablando como de estas realidades y de esta literatura dentro de la literatura, podemos continuar con el primer cuento de Julio Cortázar del que vamos a hablar en este capítulo, que es Continuidad de los Parques. Julio Cortázar nació en 1914 y falleció en 1984. Él nació en un pequeño pueblo en Bélgica. Sin embargo, tiene nacionalidad argentina y pues más adelante, en 1891, optó por la nacionalidad francesa sin dejar la nacionalidad argentina para, bueno, como protesta al régimen militar argentino. Vivió en Argentina desde los 4 años hasta los 37 y luego se fue a vivir a Francia, en donde fallecería a sus 69 años. Creo que es muy curioso este elemento de su nacionalidad porque siempre creí que Cortázar era argentino. Lo admito, yo nunca me había puesto a mirar
la biografía de Cortázar y en serio creí que era argentino. Su infancia él siempre la describe como muy diferente. Su padre abandonó también la casa cuando era muy pequeño y él resultaba ser un niño muy enfermizo, entonces se dice que posaba siempre en cama y de ahí también se dice que estaba todo el tiempo acompañado por la lectura, por lo que estaba siempre, digamos, reposando en cama. Era su constante compañía leer y pues ahí fue cuando desde muy pequeño ya empecé a estar inmerso en muchas lecturas muy amplias. Cortázar fue un maestro de la literatura, como lo conocemos, que inauguró, como dije, nuevas narraciones al mundo hispánico. Entonces, pues digamos que desde su nacionalidad argentina y todo lo que hizo por el mundo latinoamericano, todos estamos como latinoamericanos orgullosos de la obra de Julio Cortázar, así haya nacido en Bélgica o lo que sea. Pero sí, él innovó con alteraciones en la línea temporal, que es algo que creo que a Ari y a mí nos encanta. También jugó maravillosamente con la frontera entre lo real y lo fantástico. Y algunos, de hecho, relacionan su obra con el realismo mágico o con el surrealismo. Para hablar de este cuento, debemos saber que es el cuento primero más corto de Julio Cortázar, pero también el más analizado por todos lados y el más complejo, creería yo. Debo decir personalmente que este es mi cuento favorito, como, o sea, en general de todos los cuentos que he leído, porque me encanta y cada vez que lo leo siento justamente esto que decía al comienzo, como que hay más y más formas de interpretarlo, más y más cosas que descubrir y es solamente como una hoja. Entonces hay muchísimas cosas que están escondidas aquí. Primero que todo, este cuento hizo parte de la recopilación de Final de Juego y creo que el elemento principal que se habla sobre este cuento es la metaficción. Como decíamos, Julio Cortázar, no solamente en este cuento, sino en muchas de sus obras, juega con esta línea entre la ficción y la realidad. Y es algo que en este cuento y en el otro que vamos a hablar más adelante de Julio Cortázar se muestra muchísimo. Porque encontramos estas realidades dentro de otra que luego pensamos que era realidad, pero luego era parte de ficción. Entonces es como una entre otra, como una matrushka. Este elemento de la metaficción es transversal, primero que todo, a muchas de sus obras y es como el elemento que más se puede analizar en este cuento. Otro de los elementos muy importantes del análisis de este cuento es que es una historia circular. ¿Qué pasa por nosotros como lectores? Y es como muy interesante para mí, por ejemplo, en mi línea creativa, hablando más personalmente, una de las cosas que más me ha interesado siempre leer y explorar es el incluir de una forma activa al lector en la narración. Y creo que, o sea, lo primero y de donde nace esta preocupación es sin duda este cuento de continuidad de los parques, porque nosotros somos parte del cuento como lectores y también creo que hay como una pregunta que nos queda, como una inquietud que es muy fantástica, pero es una inquietud que nos entra siempre. Yo creo que nadie ha salido de este cuento sin preguntarse si es parte de algo escrito por alguien más. Entonces, hacemos parte de esta circularidad de la historia. Yo, antes de leer sobre este cuento, conocía este elemento, esta característica de la literatura como circularidad borgiana, lo cual es muy irónico. Pero creo, o bueno, dentro de las cosas que he leído y todo esto, siento que esta circularidad borgiana tiene una diferencia muy grande con lo que está haciendo Cortázar, porque Cortázar tiene su propia forma de hacer esta circularidad y logra meter justamente al lector de una forma a la que no refiere tanto la circularidad borgiana. En la circularidad borgiana encontramos esto que así, por ejemplo, estos cuentos que
terminan como comienzan, como es una literatura que es totalmente como redonda y llenita, ¿sí? Es como, Y termina, o sea, el hecho que tú digas ajá, termina como comienzas, porque termina. en vez esta literatura en continuidad de los parques es sin final, es no tanto una circularidad, sino, Como un infinito. sí, entonces es una forma distinta de abordar la circularidad en las historias. Y por esto mismo que decíamos que es como un infinito, trata mucho el paradigma de la obra abierta. Y si lo volvemos y lo volvemos a leer, siento que adquirimos nuevas posiciones frente a lo que estamos leyendo en este cuento. Y por eso mismo podemos hablar de tres como tiempos o tres contextos de lectura o planos de la realidad en continuidad de los parques. Está primero una realidad del lector. Cuando hablamos de la realidad del lector, es difícil saber quién es el lector cuando lo has acabado. Vamos a dejarlo por ahora como realidad del lector, viendo que en segundo plano tenemos el que el lector real lee al principio del cuento y el entorno en el cual transcurre la novela que lee el personaje del cuento, que es como esta tercera capa temporal o esta tercera capa de la realidad. Encontramos estas tres, pero yo siempre que leo este cuento termino con una sensación de que hay un mundo entero que se esconde en cada capa de la metaficción. Entonces, más que todo, como en este campo o en este momento en el que se comienzan a cruzar y se comienzan a difuminar las líneas entre una capa y otra, siento que hay un mundo entero que se puede explorar. Como este punto en el que se comienzan a difuminar estas líneas, siempre ha habido un montón, o sea, una infinidad de sentidos y de cosas que están más allá de esto y que le dejan a esa sensación al lector de que podría sumirse en esta realidad y no salir. Además es que también creo que el na- ya uno no sabe qué decir narrador. El narrador. O la narración creo que también nos como que juega con nosotros para hacernos sentir eso, para Sí, meternos ahí. Como que son, o sea, tras de que el cuento es súper corto, son yo creo, 60% del cuento es como la descripción del personaje que está leyendo. Leyendo, o sea, pero como la narración de cómo lee, cómo se deja absorber por las palabras y entonces cada palabra lo permea y entonces siente que ta. Y el otro, el 40% sí es como lo que nos va a impactar, pero digo, sí, impactar sorpresivamente, pero ese 60% es como un túnel del tiempo en el que todo cambia y tú mismo te pasa eso mismo, como que están hablando también de ti, de que te estás metiendo en el cuento, de que sientes cada palabra, de que está pasando algo. sí, como uno de los elementos también importantes de análisis de este cuento es que el cuento funciona gracias a esa descripción. O sea, si no hubiera la descripción detallada de este proceso de lectura o de... Si no hubiera esto al comienzo, si no hubiera una descripción incluso de dónde está sentado este segundo lector, el cuento no funcionaría de esa forma. Necesitamos de estas descripciones y es como allí donde recae la magistralidad del cuento. Pero, Dani, perdón, sabes que con respecto a eso que dices, también, o sea, ahí es cuando se nota muchísimo el papel del lector, porque también creo que, o hasta qué punto somos nosotros los que le estamos dando esa connotación al cuento. Exactamente lo que te estabas diciendo cuando hablamos de Wang Po. O sea, como hasta qué punto nosotros también somos ese emperador que se está dejando llevar por cada una de estas palabras. Nosotros estamos haciendo la conjetura y estamos uniendo cables y pueden estar mal unidos. Siento que para la mayoría de lectores o de análisis que se han hecho, siempre se ha dicho que hay como este cierre entre el lector que se nos presenta al comienzo y el personaje que se nos presenta al final, pero tienes razón, hay cierta arbitrariedad en estas lecturas, porque nadie nos ha dicho que sea así.
es un cuento que yo creo que está hecho para ser leído más de una vez. Entonces sí que aquí voy a meter de nuevo ese elemento de recomendado 100%, por favor, léanselo. La última cosa que encontré interesante y que me pareció una locura fue que encontré que algunos análisis consideran a este cuento en parte un ensayo literario. Al comienzo dije como, ¿quién está haciendo esto, por favor? Pero cuando caes en cuenta como hay una reflexión, hay un análisis sobre la lectura, sobre la literatura, o sea, sí la hay ahí dentro, una mirada sobre el proceso de lectura. Para continuar con este hilo de cuentos que también nos hablan sobre el proceso de lectura y cuentos que nos hablan sobre el proceso de escritura, podemos seguir con el siguiente cuento, Corazones Solitarios de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca fue un escritor y guionista de cine brasileño que estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal. Algo interesante de la vida de él es que no fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura, luego de haber pasado por toda esta carrera de Derecho, y el cuento del que hoy vamos a hablar hace parte de la recopilación de 1975 llamada Feliz Año Nuevo. Este contexto de Rubén Fonseca se parece incluso mucho a el personaje principal de este cuento, cuyo verdadero nombre no tenemos, pero tiene dos nombres por los cuales podría ser llamado en el cuento. El primero es Nathaniel Lessa y el segundo es Clarice Simon. Este cuento es muy curioso. Yo siento que, si voy a ser muy sincera, no me parece que, pues sí, que debería estar en una lista de los mejores cuentos de la literatura universal. Polémico, pero esa es mi opinión, o sea, es mi opinión. Los invito a que se lo lean y nos cuenten. Pongan en los comentarios. Pero sí, yo creo que es muy... Pueden dejarlo en los comentarios, sí. Yo siento que es muy chistoso. Yo la verdad me reí muchísimo, pero no por eso creo que sea como que un cuento muy excelso, ¿será? Pero digamos que tiene muchas cosas por rescatar y eso no lo puedo obviar. Lo primero, que creo que es importante mencionarlo, tal vez para que se animen a leerlo, es que a grandes rasgos, digamos, el cuento habla sobre una revista llamada Mujer. Y en esta revista todos los que firman, como los artículos, entonces hablan de fotonovela, horóscopo, entrevistas con artistas de televisión, corte y costura. Todas son cosas, como dice el director de la revista, dirigidas a mujeres de la clase C. Ellos lo llaman así, ese es su público objetivo, se supone que son mujeres de la clase C. Y resulta que... Bueno, pero resulta que esto no es un spoiler porque esto lo van a saber desde el inicio del cuento, que todas las personas que escriben en este periódico, en esta revista, son hombres, con seudónimos de mujeres. De hecho, el cuento está caracterizado por eso, por tener como un tono muy cómico, un cuento que te mantiene todo el tiempo riendo, con comentarios satíricos que en realidad lo que hacen es... O sea, el cuento lo que busca es mantenerte conectado por medio de la risa para revelarte algo al final. Algo que no tiene, comillas, nada que ver con lo que te hizo reír. Como que sí tiene obviamente parte del cuento, pero es una revelación que tampoco es nada que me haya parecido anonadante. Como, oh por Dios, todo el cuento estuve esperando para esto. No, o sea, como que pudo haber sido revelado en cualquier momento, pero lo único que hizo fue dejarte riéndote todo el cuento para que al final estuvieras hasta el final. Como que si hubiese sido de otra manera, tal vez te hubieses quedado hasta el final. Retomando lo que mencionaba del proceso de escritura, que de hecho creo que lo dejé un poco botado. Eso también es otro elemento que me gustó de este cuento. Y es que muestra el proceso de escritura. Como dije, el personaje principal se parece mucho al autor. El personaje principal comenzó
digamos, siendo un reportero de casos policiales. Entonces él trataba todo lo que, como que lo que le gustaba tratar era cualquier cosa un poco macabro, un poco oscuro, un poco misteriosa. Y eso es lo que él trataba, pero luego lo despidieron. Y ahí es cuando empieza a ser contratado por este revista La Mujer, en donde tiene que ponerse a escribir cartas, fotonovelas, horóscopo, como un montón de cosas a las que él no estaba acostumbrado. Y es interesante porque muestra el proceso de escritura, como que él muestra, es muy rápido, como que no es muy detallado, pero está y es interesante más bien nosotros detallarlo y como alargarlo mientras leemos, porque él muestra cómo tiene que crear una carta porque tiene que crearla, entonces él dice como, ok, ¿qué me invento? Y que tenga que ver con la mujer de la clase 6, como que se nota un proceso de escritura en él, entonces tiene que pensar cómo lo escribe, a quién lo escribe, tiene que después mandarlo a que lo revise, digamos, el director, sí, como hay un proceso ahí de escritura que está enunciado y me parece muy interesante. Lo único es que creo que el cuento, no, bueno, no el cuento, en la historia, hay un desequilibrio porque o muestra un desequilibrio porque este señor escribe, perdón, Clarice escribe, este señor, Clarice, escribe y piensa, el 90% de su proceso de escritura piensa en las personas que lo va a leer y el 10% como en su propia escritura. Y creo que es un poco desequilibrado, o sea, yo creo que es importante entender tu público pues y a ti como escritor, pero este periódico, esta revista solo se enfocaba en las mujeres de la clase C. Todo el tiempo estaba pensando como, bueno, ¿y cómo habla una mujer de la clase C? ¿Qué hace una mujer de la clase C? ¿Y por qué? Ta, 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 ta. Y eso también, bueno, no en el cuento, sino en la vida real, me refiero, eso no me parece pues una dinámica correcta. Creo que debería haber un mejor equilibrio en ese proceso de escritura. Pero pues bueno, el personaje está constituido así, la obra está constituida así por un objetivo y es contar ese secreto al final. Pues con esto que estás diciendo, acabo de caer en cuenta de esto, pero creo que hay una crítica grande de la forma, como en dos partes, de la forma como se constituye esta escritura, tal vez no solamente en el periodismo, sino una crítica en general sobre una escritura que no se basa, justamente como decías, que no se basa en la escritura en sí, sino en a quién va, una escritura hasta cierto punto comercial. Hay una crítica hacia eso y también siento que hay una crítica que se ve muchas veces con todo lo que tú decías, como de esta imagen también comercial de la mujer. Dejando estos elementos, otro elemento que me encantó, esto sí me encantó, o sea, yo debo admitir, esto me encanta cuando pasa en los cuentos y estas referencias, esas referencias, el hecho de que él, se llame Clarice Simón, Ah, Clarice Lispector y Simón de Beauvoir. sí, sí, ay, sí. Y de hecho, él le dice como, es que ahí está también la parte del humor, porque el director le dice como, ¿cómo te vas a poner? Y él, Clarice Simón. Y él le dice como que no entiende. Y el personaje, Clarice, dice como, son dos referencias literarias, pero no te las voy a explicar. Así que sí, tiene muchas referencias. De hecho, hay una parte en la que habla, por ejemplo, de Edipo Rey o de Romeo y Julieta. Entonces habla de Sófocles, habla de Eurípides, bueno, Clarice Lispector, Simón de Beauvoir, habla de Shakespeare. En un momento, cuando le dicen, haz la fotonovela, y él dice como, tengo 2 días, le dice como, no, tengo que tenerla ya, y él dice como, ¿sabes qué? Yo me leí todo Shakespeare, todas las tragedias, todos los no sé qué, y hace una lista de todas sus lecturas y dice como, yo puedo con esto. Como que legitima su conocimiento y sus referencias literarias. Yo me acordaré siempre de una cosa que nos enseñaron en una clase. Dentro de este proceso de escritura, una de las cosas que nos dijo la profesora fue, sí, la forma de obrar del escritor, la forma de obrar del autor. Se trata de poner en una situación específica unos personajes que no estarían en esa situación, ¿sí? Utilizar los extremos. No recuerdo las palabras específicas, pero siempre recordaré esto de poner a unos personajes en una situación, en un lugar específico en el que tenga que pasar algo, por decirlo así. Entonces, siento que este autor también está haciendo lo mismo.
Es como estamos poniendo a esta persona que tiene pues estos conocimientos, no sé qué, que estuvo antes en esto, en este lugar, en este contexto, que le va a permitir hacer un montón de cosas así como tú decías, que van a dar risa, que no sé qué, pero también que permiten una lectura crítica y que permiten, o sea, abren la puerta a muchas, sí, como muchas interpretaciones diferentes de una sociedad. Es como vamos a poner a este personaje que no, que no tiene nada que ver con esto, vamos a ponerlo ahí para ver qué le pasa. En este mismo juego entre la realidad y la ficción encontramos nuevamente un cuento de Cortázar, el último cuento que vamos a tratar en el capítulo de hoy, que es Casa Tomada, un cuento que fue publicado en 1951 como parte de Bestiario. De este cuento también hay muchísimas anotaciones que me gustaría hacer. Han habido analistas, por ejemplo, más adelante voy a nombrar un análisis que leí específico de alguien que estudió a Cortázar y estudió este cuento a fondo. Pero antes de nombrarlo, hay como unas cosas que me gustaría decir de forma. La primera es que la casa, tanto de forma como de fondo, es un personaje. Como no podemos ver la casa como un simple lugar, Cortázar decía que en el cuento había soñado la casa como literalmente de una forma tan específica, tan particular, que él había puesto esa descripción del sueño literal en el papel. Tú lees la descripción y dices como si es un lugar, pero es que el cuento le da vida al lugar. Y tú entiendes que la casa se convierte en un personaje que es incluso, yo diría, el personaje principal, ni siquiera los hermanos. Este personaje va a tener un impacto en la vida de los hermanos incluso antes de que comience el cuento. Se vuelve no solamente personaje, no solamente lugar, sino también momento en el tiempo. En la vida de ellos hay cosas que van perdiendo a medida que pasa el tiempo. Cosas, por ejemplo, como la oportunidad de un matrimonio, como se decía al comienzo. Y en cierta forma es la casa la que ha puesto las puertas. Entonces se vuelve momento en el tiempo de sus vidas. Entonces todo lo que habíamos dejado de esta pared, de esta puerta hacia atrás. La casa como la que parte y la que marca los puntos de inflexión en la vida de los personajes. Entonces, por ejemplo, la casa es un momento en el tiempo. Antes de la casa había futuro para cada hermano por separado. Había oportunidades de matrimonio, de vida profesional diferente, muchas cosas. Y después de la casa, el tiempo se iba volando. Las cosas se acababan y no había nada más, sino solo la casa. No había nada más sino solo la casa y los fantasmas o estos recuerdos, estas memorias, estos ruidos que habían dentro de ella. Una de las frases más me gustó es "se puede vivir sin pensar". Y yo creo que eso es como otra de las ramas por las cuales se puede ir uno en cuanto al análisis. Hay una reflexión, tal vez no una crítica en sí, pero sí que hay una reflexión profunda sobre la vida en los hábitos, sobre la cotidianidad, porque existe esto del vivir sin pensar. Entonces, todo era un círculo que se repetía una y otra vez en la cotidianidad de ambos, pero estaban en un bucle. Entonces, esto es como fácil mirarlo de forma como distanciada, por decirlo así, en un cuento, pero hasta qué punto nosotros también tenemos este bucle. Entonces, hasta qué punto también vivimos sin pensar, muchas veces, o sea, como en una rutina diaria. De la mano de esto también existe la reflexión sobre cómo cubrir una situación con la intención de seguir con la rutina, de mantener la rutina. Entonces, al comienzo, todos estos ruidos extraños que están pasando sí que marcan algo en la vida de los personajes, sí que hay una ruptura allí, como hay unas cosas que se quedan atrás, pero ellos intentan cubrirlo, como no hacen mayor cosa, no van allá a pelear con lo que sea que haya allá, no. Ellos tratan de seguir como si no hubiera pasado nada luego.
Que es a lo largo lo que hicieron durante todo el cuento. Sí. O sea, como todo el tiempo intentando ignorar. Ujú. Y no solamente se va a ver en eso más, o sea, ya casi llego a una de las lecturas que se hace del cuento, como decía, y ahí también hay como eso es una metáfora grande de un proceso de tratar de ignorar una realidad. Un análisis como primario que se hacía sobre el vientre materno y que se decía como los hermanos que no quieren abandonar ese lugar, pero también tienen los fantasmas de la familia que ya no está, los fantasmas de la herencia, como esa necesidad de vivir en el pasado y vivir en eso que quedó y que no se pueden soltar de ello, tampoco porque se sienten cómodos allí. Entonces una de las cosas que se resaltaba era que la casa brindó comodidad, pero también los oprimía. Lo que pasa es que era mucho más la necesidad de mantener una rutina. Pero también, o sea, en ese análisis también se destaca cuando se sale, ya no se puede volver a entrar. Sí, O sea, no es como con esa idea del vientre materno, una vez sales, por más cerca a tu mamá que estés, no se vuelve al vientre materno y tampoco se vuelve a la casa. sí, eso se vuelve mucho más notorio con el elemento de la llave, que es un símbolo sí que de libertad, pero también como de no volver atrás. También hay una analogía y una reflexión constante de como una analogía nupcial, por decirlo así. Es interesante que encontramos estos dos personajes que son hermanos, pero mejor dicho, es necesario que nos digan que son hermanos porque creeríamos que son esposos. Entonces también es como una analogía de esta situación. Y nuevamente una analogía de la casa, como del hogar, mejor dicho, pero también de este contraste entre un hogar, la comodidad y la calidez de un hogar, y como esta otra parte de algo que oprime o de algo que los está manteniendo ahí. Hay un análisis que se ha hecho pues como muy famoso de este cuento, que es la hipótesis Severelli, le llaman, que se ha llamado como un estudio antiperonista y dice que el cuento es un reflejo de la Argentina de la época. Entonces Juan José Severeni dice que él lo que hace es comparar los murmullos y los susurros con las fuerzas políticas que iban invadiendo la sociedad argentina y los sectores populares específicamente. Entonces que los hermanos eran como la representación de esos sectores comandados por los movimientos auspiciados gracias al peronismo. Entonces los hermanos como esos ciudadanos que vivían de sus rentas y los susurros como esas ideas que comenzaban a permear la sociedad de la época. Es una lectura y un análisis que se ha hecho mucho, obviamente, de la mano al contexto, pero nuevamente es muy gracioso que se haya hecho como toda esta analogía y Cortázar llega Y que Cortázar diga que es un sueño. Sí, entonces, este es como el análisis más grande que se ha hecho de la obra en cuanto a su contexto, pero asimismo también hay muchos análisis y muchas como partes de intertextualidad. Por ejemplo, Irene se la pasa tejiendo. Hay como una relación con Penélope en la Odisea, que ella tejía todas las noches y luego, tejía y deshacía. Y era una estrategia para Penélope, era como una estrategia en espera de su esposo. Hay un ejercicio intertextual porque en parte Irene también podría leerse como un personaje que está jugando con eso, o sea, su ejercicio de tejer también está jugando con el tiempo y también es en parte también escape, pero también esperanza. Y vemos cuando ella deja de tejer, es cuando ya como se acaba su esperanza de quedarse en esa rutina. Entonces allí donde deja de tejer vemos que es como el punto de inflexión en el que ella se da cuenta, y ambos se dan cuenta que eso que quedaba como esa esperanza de mantener una cotidianidad o una rutina o una vida que ya llevaban antes se ha roto completamente cuando ella deja de tejer.
Asimismo, por ejemplo, la puerta en base de roble muestra la separación, el exilio, el encierro, pero también el desentendimiento del contexto del país. Entonces, como tenemos una puerta en base de roble que nos hace una burbuja aquí, entonces nada de lo que pasa en el exterior entra, nosotros vivimos aquí en la burbujita. Entonces, como hasta cierto punto un umbral de protección, pero también una cierta negación, por decirlo así. Y bueno, finalmente también, como para nombrar otro elemento específico de la estructura que concuerda con algunas cosas del análisis, es nuevamente que este relato tiene un tiempo lineal, o sea, se cuenta de forma lineal. Sin embargo, se cuenta como si fuera, como si hubiera pasado tiempo desde ello, que es otro elemento, como nuevamente mencionaba también en Bola de Cebo, que permite hacer cierta distancia. Entonces, de esta forma podemos entender mejor y hacer este tipo de conjeturas sobre lo que sería el análisis de lo que está pasando en la casa o de la que están viviendo los hermanos. Estos 5 cuentos, sinceramente, nos dejaron muchísimas cosas para analizar. Creo que nos emocionamos hablando de ellos. Mucho. Y también creo que si tuviera que coger un hilo que hay en todos los cuentos, es como esto de las conjeturas y del papel del lector. Porque como tenemos un cuento que en realidad era un sueño y le tenemos un montón de interpretaciones que encajan perfectamente, Sí. pero son conjeturas. Como tenemos un emperador que también se cree esas percepciones de un autor. Y él mismo conecta las cosas y después se queja. Como porque la vida no es así, porque la realidad no es así. Como tenemos nosotros esa posición de emperador en donde conectamos un lector del inicio y un personaje del final y creemos que eso se cierra así. Pero quién sabe, capaz no. Y como tenemos muchos contextos como influyendo en nuestros cuentos, que nos hacen a nosotros también generar esas conjeturas, generar esas lecturas. Estoy de acuerdo contigo y ya para cerrar, creo que dentro de esta misma línea de las conjeturas, también hay una línea transversal de todos los cuentos de hablar o de hacernos ver cosas sobre el arte, como nuevamente este arte que habla o que reflexiona sobre sí misma. Desde Bola de Cebo, que nos hacía reflexionar sobre el narrador en el realismo, hasta Continuidad de los Parques, o Continuidad de los Parques, o Cómo se salvó Wang Fo, que nos habla casi de forma casi literal, mejor dicho, de una lectura de un escritor o de un artista. Entonces es nuevamente como este círculo y esta reflexión del arte que habla sobre el arte. Son cuentos muy recomendados. La verdad, dentro de todo hay cosas por sacar. Los finales, creo que estos cuentos también se destacan en que los finales son impactantes. O sea, en todos los finales hay algo que no sabíamos al inicio. Excepto por Bola de Cebo. Así que sí, yo creo que total la invitación para que se lean, porque tratamos de no decir los finales en este episodio. Así que esperamos que puedan leérselos, ya que no quieren que digamos los finales, esperamos que se los lean. Y sí, nos pueden comentar qué les parece, nos digan qué opinaron de esos finales. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.